día tan esperado. Ese día que yo sé que para muchísimas almas es un día de fiesta. Porque hoy tengo ni más ni menos aquí en Nuestra Fe en Vivo, que transmite WTN y Radio Católica Mundial, a Kiko Argüello. Kiko Argüello, muchísimas gracias por tu gentileza de acceder a esta entrevista. Yo sé que no eres un hombre de entrevistas, ni te gusta estar ante cámaras, ni menos hablar de ti, pero pues me has dicho que gracias a Madre Angélica nos has concedido poder compartir estos minutos con todo nuestro auditorio. Así que muchísimas gracias. En el nombre del Señor, de Madre Angélica y de toda la gente de habla hispana que está en este momento con nosotros. Bienvenido, Kiko. Gracias. Kiko, vamos a ir al mero principio. Tú eres español. Sí. Nacido en León. León, allá arriba, ya llegando a los picos de Europa, donde empiezan por allá las cordilleras. Pero entonces tú estás ahora basado en Madrid. ¿Cómo es que tú llegas a Madrid? Mi familia se trasladó a los 2 años, que tenía 2 años, mi padre es abogado, se trasladó a Madrid. O sea que tú eres prácticamente madrileño. Sí. Te tocan un chotis y te pones a bailar donde quiera que te lo toquen. Bueno, sí, sí. Relativamente. Sí. Kiko, ¿cuál es tu formación profesional? ¿En qué tú es que te dedicaste como laico a formarte? Yo soy pintor de profesión. Hice todo el bachillerato primero y después entré en la universidad, en Bellas Artes. Terminé todo Bellas Artes y después hice muchas exposiciones. Y hice mi carrera de pintor profesional. O sea que hay cuadros por ahí firmados por ti en calidad de pintor. Me dieron un premio extraordinario nacional en España. Y dentro de la pintura, yo no soy un gran experto en pintura, pero dentro de la pintura, ¿cuál es tu proyección? ¿Eres modernista? En fin. Entonces hacía una pintura moderna entonces. Después llegó un momento que abandoné todo para irme a vivir entre los pobres. A ver, vamos a empezar a digerir. Un pintor que pues tiene su fama, tiene ya su clientela, y de repente decide abandonar todo e irse con los pobres. ¿Por qué? Es una historia muy importante. Primero tuve una experiencia, ya cuando entré a la universidad en Bellas Artes, tuve una experiencia, una crisis, podemos decir, existencial. Me di cuenta que la fe que me habían dado mis padres son católicos, no me era suficiente. O sea, tenía muchas preguntas, como todo joven, pues, ¿cómo es posible que vivimos en un mundo lleno de injusticias cuando tenemos dentro un deseo de justicia? Esto me llevó, pues, a buscar otros caminos. Abandoné completamente la práctica de la Iglesia. El ambiente que había entonces en Bellas Artes era todo de izquierdas, muy de tipo marxista, ateo, pero nunca fui comunista porque yo decía a mis amigos que eran comunistas, no entiendo cómo vosotros podéis pensar en un paraíso comunista donde la gente ya no haya injusticias cuando no dais una respuesta a la historia, a un hombre que a lo mejor en un barco, un negro que ha sido cogido en África, ha muerto en una injusticia. Y esto me hacía pensar que no era cierto. Pero algo que mencionaste me impactó. Al entrar tú en esta crisis, en este cuestionamiento, dejas la Iglesia. Sí. O sea, no optas como que ahí pudiera ser una posible respuesta, sino que borrón y a buscar. Sí, porque de alguna forma no encontraba. Tenía una formación, digamos así, muy débil, ¿no? La formación de la primera comunión, después un poco en el colegio, una asignatura que se llama religión, pero no era suficiente para toda la problemática que yo tenía de tipo filosófico existencial. ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha creado? ¿Por qué vivimos? No encontraba suficiente respuesta. En el fondo porque veía que los cristianos pues, no respondían suficientemente a la problemática que yo tenía en aquel momento. Más o menos te pasaba a ti lo que a Gandhi, cuando le preguntaron respecto al catolicismo, dijo, me encanta como religión, pero los católicos no los quiero no me convencen. Entonces, digamos así, me sucedió que yo tenía un grupo de teatro en Bellas Artes y a través del teatro conocí la filosofía un poco de Sartre, pusimos una obra de La puerta cerrada de Sartre, Las moscas, etc. Y en el fondo Sartre daba una respuesta pues que el mundo es absurdo. Todo es absurdo. O sea que nosotros tenemos un sentimiento de justicia, pero vivimos en un mundo de injusticia, porque todo es absurdo. Y intenté vivir esta realidad, o sea, de una forma consciente, digamos así, existencialmente, Dios no existe. Si Dios no existe,
Entonces, pues tengo que aceptar que una vez yo no existía, que ahora existe, que mañana no existiré, sin necesidad de inventarme ningún cielo ni ninguna cosa superior. Intenté vivir honestamente la realidad de ateísmo. De alguna forma el cielo se me cerró completamente e intenté vivir pues practicándome al arte. Entonces me dieron un premio extraordinario nacional y salí a la televisión, salí a los medios y me quedé sorprendido de ver que en el fondo aquello no me daba absolutamente nada. O sea que la fama temporal tampoco llenaba. Me daba, en el fondo yo me preguntaba, ¿la gente cómo logra vivir si yo no logro vivir? De alguna manera el mundo se me había hecho cenizas. ¿Por qué vives? ¿Quién te ha creado? Estamos todos en el universo. Y en esta disyuntiva, digamos así, en esta crisis existencial muy fuerte, tuve una ayuda de alguna forma. Hay un filósofo que se llama Bergson que dice que la intuición es un medio de conocimiento superior a la razón. Y de alguna manera esto fue para mí una pequeña luz. Digo, supongamos que Bergson tiene razón y que la intuición es una forma de llegar a la verdad más profunda que la propia razón. Y sorprendido descubrí que en el fondo, mi intuición de artista no aceptaba el absurdo de la existencia. Yo me daba cuenta que la belleza de un árbol, la belleza de las cosas, hay algo ahí que no podía ser absurdo. Entonces, si el absurdo no es la verdad, si hay una razón de ser, fue el paso siguiente. Entonces, alguien nos ha creado. Y entonces, digamos así, que llamé a este alguien, le llamé, si existe, si hay un Dios que me ha creado, háblame, dime quién soy, qué tengo que hacer en la vida. Y llamando a Dios, pues tuve un encuentro con Dios muy profundo, en el fondo de mi ser. Me acuerdo que noté algo que me sucedía dentro, que con sorpresa, me acuerdo que lloraba, me manaban lágrimas, así, sin parar. Y yo me sorprendía, ¿por qué lloro? Y me di cuenta que es como una persona que la han condenado a muerte y que lo van a matar, y cuando lo van a matar de pronto le dicen, estás libre. Porque en aquel momento yo había nacido de nuevo, porque Dios existía. Algo me decía dentro que Dios me amaba. Y lo más sorprendente, porque yo en el fondo, en mi crisis, yo sabía que llegaría a matarme. O sea, vivía de una manera vegetativa, pero me levantaba y decía, ¿vivir para qué? ¿Para pintar? ¿Y pintar para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Y ganar dinero para qué? Si nada me satisface. Entonces sabía que tarde o temprano me pegaría un tiro o me mataría. En esta kenosis, en este descendimiento, en este proceso, tuve este encuentro. Y en este encuentro descubrí con sorpresa que algo dentro de mí me decía, Dios existía, pero no era una cosa racional. Después, leyendo a San Pablo, dice que el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu. O sea que el Espíritu de Cristo me daba testimonio dentro, no solamente de que Dios me amaba, sino que yo era hijo de Dios. Y con gran sorpresa, cuando encontré este encuentro con el Señor profundo, porque yo estaba dispuesto a hacerme budista o a decir que Dios existía o protestante, descubrí que este Dios que aparecía en mi corazón, en mi alma más profunda, era Jesucristo, el Jesucristo de la Iglesia Católica. Entonces me fui a un sacerdote y le dije que yo quería ser cristiano. Y me dice, ¿es que usted no está usted bautizado? Y yo digo, sí, estoy bautizado. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Confesarse? No, yo me daba cuenta que necesitaba una formación cristiana más profunda. Entonces me invitó a hacer un cursillo de cristiandad. Entonces hice cursillo de cristiandad y los cursillos de cristiandad me ayudaron. Vi allí un testimonio de laicos, me quitaron muchos prejuicios que yo había adquirido contra la Iglesia, ¿no? En todo el tiempo de la universidad, todo el ambiente que hay de izquierdas. Y después en el cursillo me hicieron profesor de cursillos, empecé a dar cursillos de cristiandad, me formé como catequista. Al mismo tiempo formé un grupo de artistas que se llamó Gremio 62 para renovar el arte sacro con escultores, arquitectos. Intentamos hacer una renovación del arte sacro. Entonces me dieron una beca de la Fundación Marx para ver los puntos de contacto entre el arte protestante y el arte católico, mirando al concilio. Y con un teólogo dominico, con un arquitecto, hicimos un giro por toda Europa. Conocí entonces todo el movimiento de renovación litúrgica que estaba en marcha. Estuve en París, estuve estudiando a Le Corbusier, estuve en Ronchamp, estuve también estudiando al arquitecto Alvar Aalto en Finlandia.
Y cuando en este viaje hubo un encuentro muy importante, y es que antes del viaje nos fuimos al desierto de los Monegros, porque el dominico conocía a los hermanitos de Foucault. Y ahí estaba el padre Guillaume, que es el fundador de los hermanitos de Foucault. Ubícanos un poco geográficamente, ¿dónde se encuentra el desierto de los Monegros? Está en Zaragoza, cerca de Zaragoza. Aquí una en parte España. En España. Entonces allí tiene unas grutas y el padre Guillaume es el fundador de los hermanitos de Foucault. Charles de Foucault, que está en proceso de beatificación. Y ahí conocí a Charles de Foucault, o sea, la historia de este monje que se fue a vivir a Tamanrasset y que quiso vivir la familia de Nazaret, el tiempo de la vida oculta de Jesucristo, en silencio, y me quedé enormemente impresionado de este tiempo. Entonces, cuando volví de este viaje, entonces me tocó irme, estuve en África como servicio militar, que también fue una experiencia muy importante. Pero cuando volví de este viaje... Perdona, nada más para aclarar, fuiste militar también, sí, un tiempo, o sea que sí, también en tu vida hubo ese contacto muy con los importante castrenses. también, Sí, sí. sí, sí. Entonces, una vez tuve un encuentro muy importante, y es que antes de irme a África, cuando volví de este viaje, fui a mi casa un día a pasar la Navidad con mis padres. Y la mujer de servicio, la cocinera, era el día de Navidad, me la encontré en la cocina llorando. Estaba llorando y yo le dije, ¿qué le pasa? Y me contó que le habían metido a su marido en la cárcel porque era un borracho y que pegaba a su hijo, y su hijo lo había querido matar. Total, me contó de pronto, tragedia. me abrió una tragedia y yo me quedé tremendamente impresionado. Y me dijo que si la podía ayudar. Entonces yo me quedé tan impresionado que decidí al otro día, después de Navidad, ir a verla. Y vivía en una barraca miserable allí, a las afueras de Madrid. Y vi también a su marido, que había salido de la cárcel, que era que siempre borracho, tenía 9 hijos. De pronto me encontré con un espectáculo de miseria espantoso. Y decidí entonces ayudarla. Llevé a su marido a cursillos y su marido, pues durante un tiempo, dejó de beber, pero después volvió otra vez a beber. Entonces, cada vez que su marido se volvía a emborrachar y en su casa había una tragedia, porque con un palo pegaba, me llamaba esta señora, esta mujer de servicio, que era el único que escuchaba a su marido que se calmaba de su violencia, era yo. Total, que al final me di cuenta, ¿y si Dios me está llamando a que me vaya a vivir con esta familia para que este hombre no se emborrache más? Y me fui a vivir con ellos. Entonces me pusieron un catre allí en la cocina, me acuerdo que tenía unos gatos allí, y en aquel ambiente, que era un ambiente de miseria, tuve un encuentro mucho más importante, una etapa segunda. Descubrí el sufrimiento de los inocentes. Allí había gente terrible, había una mujer enferma de Parkinson que pedía limosna, que el marido la había abandonado, había otra señora que estaba tirada por allí, o sea, yo como había conocido el existencialismo francés, hay un escritor francés que se llama Camus, que ha escrito un libro que se llama La peste, que presenta el problema del sufrimiento de los inocentes. Pues yo como cristiano, o sea, vamos así con la experiencia de Jesucristo, el Espíritu Santo me dijo que en aquellas personas que sufrían había una presencia de Cristo crucificado. Entonces, cuando me tocó después más tarde marcharme a África para hacer el servicio militar, ya en África ya el Señor me estaba rondando que yo pensaba, si Cristo volviera otra vez, porque tiene que volver el Señor, ¿no? La segunda venida volverá, sí. Me gustaría que me encontrase a los pies de los pobres que están crucificados por el sufrimiento. Y con esta idea que me iba rondando, el Señor me estaba llamando, tenía montado el grupo de arte sacra, era profesor de cursillos, tenía un estudio, tenía un montón de cosas. Ya el Señor me estaba persiguiendo, al final lo dejé todo y decidí marcharme a vivir entre los más pobres. Conocí a una asistente social que me habló de un barrio de Palomeras Altas, que había una chabola, allí de tablas, que es un sitio de gitanos y de kinkis, de gente completamente... Gitanos, sí, usaste otra palabra que no... Kinkis se llaman en España una especie de ambulantes que no son de raza gitana, que van por los pueblos arreglando cacerolas, se llaman quinquilleros, de quincalla, quinquilleros, se llaman kinkis, y que han sido muy perseguidos por la policía porque roban, etcétera, gente. Pero entonces, al final, pues ya vi con claridad que Dios me estaba llamando a dejarlo todo y a marcharme allí a vivir, y en el fondo Charles de Foucault me daba, era como un monje, me fui allá a vivir,
dispuesto a ponerme a los pies de los más pobres, como el que se pone a los pies de la presencia real eucarística. Allí, pues, y allí me acuerdo que había en la barraca una serie de perros, hacía un frío que pelaba y los perros me calentaban. Me fui con la Biblia y con una guitarra y dormí allí por tierra Eso pensaba yo, a ir allí. Y de allí pues Dios tenía todo otro plan, mucho más impresionante. Vamos a entrar en ese plan, pero yo te quiero hacer dos tipos de preguntas. A tu familia, cuando tú esa Navidad descubres esa necesidad de esta familia y tomas después la decisión de marcharte a vivir para ayudarlos, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Te hago esta pregunta porque hay muchos padres que cuando un hijo o una hija trata de dar una respuesta a Dios, sí, muchas veces se encuentran pues quizá con un obstáculo, con mucha negativa. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Te lo puedes imaginar, pues no lo entendían. Mi padre pensaba que estaba loco. Mi padre, que me había visto que me habían dado un premio de pintura, he hecho exposiciones y exposiciones en Holanda, hice una exposición de arte sacro en Royan, en Francia, invitado por el Ministerio de Relaciones Culturales. De pronto que tiraba mi carrera por la ventana, había ganado mucho dinero y me marchaba a vivir ahí entre los gitanos. No lo entendieron, y yo, pero no tuve más remedio que ser fiel al Señor. Y ahora, después de estos años, ahora que tus padres saben el instrumento que has... Ya se murieron mis padres. Pero llegaron a ver el fruto de tu apostolado. O sea que están ahora mismo en el cielo, gozosos, asomados, viéndote pues compartir esta tan intimidad tuya con tantos millones de personas. Mis padres entraron en el camino neocatecumenal. Ah, sí. Sí. Ah, qué bueno. Entonces ahí vamos a la etapa. Ha sido las etapas, entonces nos quedamos, te interrumpí, en la siguiente etapa en tu vida de respuesta al Señor. Entonces allí en las barracas, entonces los gitanos que me dieron una guitarra empezaron a venir. Yo era un interrogante. ¿Quién es este que está allí, no? Creían que era un protestante porque llevaba siempre la Biblia. Unos decían que había hecho una promesa a Dios de vivir ahí. No se entendía. Y venían a hablar conmigo. Y empezaron a preguntarme, querían saber quién era. Entonces yo pues intenté un poco hablarles, abría la escritura, hablaba con ellos, venían a rezar conmigo. Empezaron allí poco a poco, se empezó a crear un ambiente. Pronto me di cuenta de que en el fondo eran todo gente que no sabía leer ni escribir, gente que vivía siempre ambulante por los pueblos, con una cultura muy especial en ese sentido. Y yo tenía una forma de hablar distinta. Me di cuenta que la forma que yo tenía de predicar no servía. Pero ellos me pedían que yo les hablara de Jesucristo, curiosamente. Después ahí conocí a Carmen Hernández, que es una misionera que estaba buscando el obispo de Oruro, en Bolivia, que la había conocido, quería que fueran unas misioneras a hacer una misión con los mineros de Oruro. Y ella estaba buscando un grupo de laicos y me conoció a través de una hermana suya que me conocía. Entonces vino allí a las barracas y quedé impresionada. Entonces, pensando convencerme para que la acompañara a Oruro, se buscó una barraca, ella a 1 kilómetro, había otro lugar de chabolas. Allí con una amiga se fue a vivir y comenzó a formar parte un poco de nuestros grupos. Yo tenía reuniones en mi barraca que venían los gitanos, que querían que yo les hablara de Jesucristo. Yo no sabía hablar de Jesucristo y me preguntaban, pero ¿cómo han predicado los apóstoles? Los apóstoles no podían predicar con conferencias ni con cosas culturales. Imagínate a un Pedro, un pescador, a un Juan. Los pobres me han ayudado. Había un gitano que era jefe de una banda, de todo un clan de gitanos, que había estado en un corregional, sabía leer y escribir. Y entonces un día vino a hablar conmigo. Me contó, me dijo que qué decía Dios en la Biblia de las peleas, porque tenía un combate con otra banda de gitanos, Y entonces yo le leí el Sermón de la Montaña que dice: amad a vuestros enemigos, si alguno te abofetea la mejilla derecha, presente a la izquierda. Y se quedó enormemente impresionado que hubiera algo así en la Biblia. Después le dejé en las florecillas de San Francisco a este gitano. Y ya nos hicimos íntimos amigos. Hoy está en el camino, tiene 13 hijos, es responsable, ha sido familia en misión, es algo impresionante. Fue el primer responsable de la primera comunidad que se formó entre los pobres. Pues por ejemplo, me dice un día: ven a hablar a mi familia. A mi clan. A mi clan. Y él vivía en una zona abajo, ahí de cuevas, de gitanos. Y yo entonces digo, pero que yo no tengo ganas pero yo no sé predicar, hombre. Y porque yo estaba con esa actitud de que ellos eran Jesucristo, yo era uno que iba
a contemplar el sufrimiento de los pobres. No quería ni enseñarse a leer. Me consideraba el último. Porque una persona que está marcada, pues si tú tienes un cáncer, pues ese cáncer para ti es una cruz que para mí me hace venerarte, porque estás marcado por la cruz de Jesucristo. O sea, yo tenía una actitud de este tipo, ¿no? Y él se empeñaba en que yo hablara con todo su clan. Bueno, total. Los he preparado a todos, me dijo. Bueno, total, me llevó para abajo, a 300 metros más abajo de mi barraca, una cueva. Entro en una cueva, me acuerdo, todo oscuro, porque no había luz eléctrica, de las velas que ponían allí, todo estaba oscuro. Y además que los gitanos eran bastante oscuros de tez. Morenos, sí. Morenos. No se veía nada, estaba todo lleno ahí de gitanos. Solamente veías ojos. Sí, sí. Y me dice, háblales de Jesucristo, háblales lo que hablas conmigo, háblales. Y yo digo, pero que no, hombre. Bueno, total. Entonces empecé a contar, me acuerdo si Adán y Eva, no sé qué, empecé a ver. Y se levanta la madre de este gitano, que era una jefaza allí con... La matrona. La patrona, la jefa de todas, del clan. Y me dice, ¿usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto eso que está hablando? Yo lo único que sé es que mi padre se ha muerto y no ha vuelto más. Ninguno ha venido al cementerio. Cuando usted vea uno del cementerio que viene aquí, que nos dice que viene de la muerte, entonces yo le estaré escuchando. ¿Usted ha visto uno que viene del cementerio? No, ¿verdad? Pues se acabó la reunión. Así que, mujeres, vámonos. Y se levantaron todas las mujeres y se acabó la reunión. Y te dejaron frío ahí. Y me dejaron frío. Pero esa mujer me dio una nota importantísima. Yo, buscando en el fondo los Hechos de los Apóstoles, cómo predicaban los apóstoles, hay un texto muy importante. Dice el gobernador Festo que tiene un prisionero que se llama Pablo. Y él hablaba mucho con Festo. Y al rey Agripa, que va a venir, dice, me gustaría que le escucharas porque tengo que escribir al emperador y no sé qué poner. Porque este habla de un muerto que él dice que vive. O sea, que de toda la catequesis de San Pablo, la única cosa que ha entendido un pagano es que hablaba de un hombre que ha venido del cementerio. Exactamente lo que aquella gitana pedía como testimonio. Entonces me di cuenta que el nudo central de la predicación apostólica era la resurrección de Cristo sobre la muerte. Piensa que te estoy hablando de cuando estaba empezando el concilio, cuando todavía el misterio pascual no era tan brillante, era más fuerte el sacrificio de Cristo sobre la cruz. Sin embargo, allí esta mujer pedía algo en ese sentido muy importante. 60, 61, sí, 62... No, 64, era 64. Ya casi para concluir. Sí, para concluir el concilio. El año 64, 65. Y así, pues, poco a poco, por ejemplo, otra vez, de cómo, o sea, los pobres, este ambiente ha sido como un caldo de cultivo, como un laboratorio, donde el Señor ha hecho gestar una síntesis querigmático-catequética, que hoy se está predicando en todo el mundo. Pues esta síntesis querigmático-catequética la han fraguado los pobres. Por ejemplo, esa pregunta que una persona te hizo, sí, hoy día está teniendo repercusión en el mundo entero. Sí. A Por través ejemplo, del camino neocatecumenal. Exacto. El querigma, el anuncio de la resurrección de Jesucristo. Cristo ha vencido la muerte. O sea que la epístola a los Hebreos dice que por el temor que el hombre tiene a la muerte, está sometido a la esclavitud del demonio durante toda su vida. O sea, una persona se casa y el matrimonio le va mal y la mujer le destruye. Por el temor que tiene a que le destruya a la mujer, se divorcia. Por el temor que el hombre tiene a la muerte, es esclavo del demonio. Por el temor. Entonces, dice Jesucristo, ¿qué ha venido a hacer? Pues dice la epístola a los Hebreos que Él ha tomado nuestra carne para poder quitar al demonio este poder que tiene sobre la muerte. ¿Y cómo le quita el poder que tiene sobre la muerte? Venciendo la muerte, resucitando de la muerte. Cristo vence la muerte. Pero, ¿y cómo? ¿A mí qué me importa que Cristo haya resucitado de la muerte? ¿Cómo su resurrección me llega a mí profundamente? Me libera a mí de la muerte. Pues eso es la obra del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, porque nosotros decimos que el hombre, en el fondo, tiene una muerte óntica. Su ser, el ser del hombre está muerto por el pecado original. Porque el pecado original consiste en que el demonio, a nuestros primeros padres, les engañó diciéndoles que por qué tienen que obedecer a Dios. O sea, que es mejor que ellos son Dios. Ellos son Dios. O sea, el ser Dios. O sea, que en el fondo el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es como un símbolo, es muy importante, es algo que todo hombre experimenta en la vida. O sea, el demonio nos sugiere, que existe realmente, a través de pensamientos, nos dice en el fondo que la prueba de que Dios no es amor, de que no nos ama, es que nos limita. ¿Ves? Te prohíbe comer este árbol. Y te prohíbe porque es celoso, te castra. ¿Entiendes? Entonces eso lo cree. Entonces, si tú comes, si tú transgredes
Si tú, por ejemplo, a lo mejor te gusta la mujer de otro amigo, de un amigo, y ahí te encuentras frente como el árbol del bien y del mal. El demonio te dice, pero ¿por qué no pecas con ella? Te la quieres, te gusta, os gustáis, pero sabes que te ha dicho el Señor, no adulterarás. Pero el demonio te dice, ¿quién te ha dicho? ¿Ves? Te está castrando Dios. Come, adultera y serás libre. Es la moda, todo el mundo lo serás hace. libre, serás libre, serás libre, serás Dios, serás Dios. Esto de ser Dios, ¿no? Le parece al hombre, es como un engaño profundo. Entonces comió del árbol, pero el Señor dijo, no comas porque morirás. Morirás. Entonces, ¿cuál es la muerte que comió y murió? ¿Qué muerte es la que el hombre recibe cuando mata a Dios en su vida? La muerte de su ser más profundo. Porque yo soy persona porque alguien me ha creado, ¿no? La palabra persona viene de la raíz griega, viene del personaje de una obra de teatro. Te dan un papel, un rol, te dan un papel, tú harás de príncipe, otro hace de princesa, otro hace de soldado, otro hace de caballero. O sea que nosotros, persona, quiere decir que te han dado una misión, que alguien te ha creado, existes para alguien. Bueno, ¿y si de pronto Dios no existe? Entonces la raíz de mi ser persona queda truncada, queda rota. Mi ser más profundo, ónticamente, queda muerto. Experimento la muerte de mi ser, algo que un filósofo danés, Kierkegaard, llama la muerte óntica, que es muy real. Entonces, por el miedo que tenemos a la muerte, estamos sometidos a la esclavitud del demonio. ¿A qué muerte se refiere la Escritura? No a la muerte física, hay mucha gente que se suicida, a la muerte del ser. Al hombre está muerto en su ser. ¿Quién soy yo? Yo no existo para nadie. El hombre está muerto, su ser está muerto. Quiere ser ahora. Quiere ser para la mujer, quiere ser para los amigos. Pero para ser, para que te quieran, necesitas ser guapo, ser joven, ser bello, tener dinero. Tienes que triunfar. Y luego encima te das cuenta que no te quiere nadie. O sea, el ser del hombre. Entonces el hombre está muerto dentro, tiene que ser curado dentro. ¿Y cómo el cristianismo cura al hombre dentro? Profundamente. A través de la predicación. Dice San Pablo que Dios ha querido salvar al hombre a través de la necedad de la predicación, porque lo que anuncia el cristianismo es una noticia, pero no es una noticia cultural, es un hecho. Nosotros ponemos el ejemplo, es como si mañana se ha muerto un tío tuyo en Brasil y te ha dejado en testamento 50 millones de dólares, por ejemplo, o 1.000 millones de dólares, una cifra enorme. Es un simple ejemplo. Esto... Es un ejemplo, 1.000 millones de dólares. Y te está buscando. Y yo aquí en Madrid, ¿qué te parece? Y la banca te está buscando. Están buscando a este hombre multimillonario y mandan a 2 personas a buscarlo a Madrid, ¿no? Imagínate que llegan a 2 personas y te dicen la noticia. Una noticia con la boca. Le han dejado en testamento 1.000 millones de dólares. Es una noticia que te han dicho. Porque la fe viene por la predicación de una noticia. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? A lo mejor no te lo crees. A lo mejor te han muerto ya. Están ustedes locos, yo. Un paro cardíaco. ¿Y qué tengo que hacer? Si te la crees, dirás, ¿qué tengo que hacer? Claro. Y te dirán, vaya usted a la banca, firme usted y recibirá usted todos estos millones. Bueno, pues lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, nos ha dejado un testamento, algo que vale mucho más que 1.000 millones de dólares. La vida eterna. Entonces, hemos hablado de muerte óntica, muerte del ser, y vida eterna. Entonces, Cristo ha muerto por ti y por mí, para que podamos, y ha resucitado por ti y por mí, para tener vida inmortal. Y esa vida inmortal, ¿cuándo llega a ti? Entonces yo te anuncio a ti una noticia, llego lo mismo que los 1.000 millones, te digo, ¿tú sabes? Dios se ha dado cuenta de que estás hecho polvo, te has divorciado 3 veces. Estás sufriendo tantísimo. Estuviste en tiempo de alcoholizado porque tuviste unas crisis enormes, todo producto de tus conflictos internos. Bueno, pues yo te voy a decir una noticia. Cristo te ha dejado en testamento vida eterna. Puedes tener ahora, no morirás, nunca. Tú no morirás. Cristo ha resucitado para ti y te va a dar la vida eterna ahora. ¿Lo crees? Imagínate que tú lo crees y me dices, como decían a San Pedro, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que lo del banco. Y dice San Pedro, haceos bautizar y recibiréis el Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo llega a ti esa vida eterna? Pues si tú crees que Cristo ha muerto por tus pecados, porque tiene primero que purificarte de todos tus pecados, Claro. Cristo, porque si no el Espíritu Santo no puede venir dentro de ti. Claro, lo que, porque dice Pablo, que en la cruz clavó la nota de cargo que había contra nosotros, claro. O sea, liquidó la cuenta. Dios no puede estar donde está el pecado. Claro. ¿No? Entonces primero Cristo te tiene que purificar. Él pagó la cuenta por tus pecados, tú crees, le das tus pecados a Cristo. Le das tus pecados a Cristo. Cristo los sufre el castigo que tú tienes que tener. Lo sufre por ti y gratis recibes el perdón de tus pecados. Y mediante el bautismo, el perdón de tus pecados, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Por lo que decía antes de mi testimonio. El Espíritu de Cristo entrando dentro de ti te da testimonio de que Dios te ama. De que no morirás. Estás habitado por el Espíritu Santo. Inhabitado por la Santísima Trinidad. No estás nunca más solo. Tú fíjate qué cosa impresionante. Dice San Pablo que Cristo ha muerto por todos los hombres, por todos. Y dice, y murió por todos para que los hombres no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que en el fondo la antropología, antropó significa el concepto del hombre que tiene San Pablo, para San Pablo el hombre está condenado a ofrecerse a sí mismo todas las realidades. O sea que el hombre todo lo vive en función de su felicidad. Está condenado al egoísmo. Y esto para San Pablo es una condena, porque no se puede dar a los demás, porque el pecado, no somos protestantes, no ha destruido nuestra naturaleza. Sabemos que la verdad es darnos a los otros, amar. Pero no podemos amar, se nos impone el egoísmo, por el pecado original, por la muerte óntica. Entonces solamente Cristo nos salva, regenerándonos interiormente, dándonos de su Espíritu, que nos hace hijos de Dios en el bautismo. Hijos de Dios, nos hace santos, amigos de Dios. Tenemos la vida inmortal, tenemos dentro vida eterna. ¿Y qué es tener dentro vida eterna? La capacidad que tenemos de amar al otro más allá de la muerte. Tú estás casado, tu mujer tantas veces puede ser tu enemigo por problemas que tiene, ¿entiendes? El Espíritu Santo te permite amarla más allá de la muerte, aunque sea tu enemigo. Por eso el matrimonio tuyo, cristiano, es indisoluble. La amas, aunque sea tu enemigo, amas más allá de la muerte. Esto es el cristianismo, que es una cosa impresionante. Por eso yo tengo que dejar la pintura. Todo lo considero basura, decía San Pablo, cuando de ganar a Cristo. Porque hay de mí sin evangelizarse. ¿Cómo no predicar el Evangelio? Entonces lo que estamos haciendo en el camino, entonces esta síntesis, y de torno a aquello de las barracas, el Señor nos ha hecho encontrar este carigma, esto que te estoy hablando, este querigma, esta síntesis, esta noticia. Este anuncio. Este anuncio lo crearon entre los pobres. Allí, entre los pobres hemos visto este anuncio. Y con gran sorpresa, estos pobres que no tenían nada en las manos, no tenían más que pecados, uno había estado en la cárcel, el otro había sido no sé qué cosa, bueno, no se defendieron frente al anuncio de Jesucristo, no pusieron barreras, lo creyeron y se dio el Espíritu Santo entre los pobres. Y apareció allí una comunidad de miserables, apareció la comunidad cristiana. Nos quedamos sorprendidísimos. Imagínate gitanos, imagínate, ¿qué te digo yo? Indios, gitanos y payos se llaman los que no tienen nada gitano. Es dificilísimo que se sientan hermanos. El Espíritu Santo nos hizo aparecer una koinonía, que llamaban los griegos, una comunión de amor. Comunión de amor, comunidad. Apareció la comunidad cristiana. O sea que en las barracas apareció un trípode, que es el que basa todo el camino neocatecumenal. La palabra de Dios, el querigma, el anuncio cristiano. La palabra. La liturgia, porque la palabra lleva al hombre a dar gracias al Señor. Hacíamos ahí unas Eucaristías que se te ponían los pelos de punta, los pobres levantaban sus manos dando gracias a Dios, al Señor. Era algo impresionante. Palabra, liturgia y comunidad. Algo que el Talmud de los hebreos dice, el Tratado Abó, dice que el mundo se sostiene por tres cosas: por la Torá, por el culto la palabra, y por la caridad, por el o sea, amor. Están las tres otra vez. Esas palabra, son liturgia y comunidad. Exacto, la caridad, obras de misericordia. O sea que entonces esta pequeña comunidad la conoció Morcillo, el arzobispo de Madrid, porque la policía en la época de Franco quería tirar las barracas y le conocía de cursillos, y le llamé, y el milagro que vino a defendernos de la Guardia Civil, de las barracas. Y tiraron la barraca de Carmen, en la zona de Carmen, y cuando vio nuestra comunidad, que estuvimos rezando con el arzobispo, el arzobispo estuvo en mi barraca, vio donde yo dormía, vio a los gitanos y se puso a llorar, el arzobispo. Empezó a llorar en mi barraca y me dijo: Kiko, yo no soy cristiano, me dijo, y desde hoy mi palacio estará abierto para ti. Y ha cumplido su palabra.
siempre. Nos permitió celebrar la Eucaristía en el barracón de la parroquia cercana. Bueno, total, nos ha defendido siempre y nos dijo que fuéramos a las parroquias. Pero no empecéis si el párroco no está en el centro, para que no hagáis una iglesia paralela, con el párroco al centro. Y no tengas miedo que yo te ayudaré. Y ahí empezamos nuestra andadura. Problemas, persecuciones, los curas que no nos aceptaban, que si yo no predicaba suficientemente, herejías que me decían, de todas maneras, pues siempre nos defendió el obispo. Dijo el obispo: tú, Kiko, tranquilo, yo soy el escudo de la fe, de tu fe, soy el obispo, no tengas miedo. Y ha sido. Y después, cuando nos llamaron a Roma, me dio una carta para el cardenal Florite, porque él había sido secretario general del concilio, juntamente con el cardenal Florite, para empezar en Florencia. Y me dio una carta para el cardenal del Acqua, que era entonces el vicario episcopal, era en Roma, y con la carta fuimos al cardenal del Acqua y empezamos en 4 parroquias, y poco a poco empezó el camino a extender con grandes milagros. Yo estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo en el mundo. Nosotros estamos en el mundo abriendo en las parroquias un camino de gestación a la fe, de descubrimiento de esta vida nueva, este hombre nuevo. El hombre que se encuentra con Jesucristo, su vida se transforma. Cristo tiene dentro vida eterna, la vida inmortal, no nos morimos. Entonces la vejez adquiere ya todo un carácter distinto, nos acerca a Jesucristo. La enfermedad, estamos con Cristo, supliendo lo que falta a su pasión, como en un altar, con Él. Todo tiene un sentido diferente, todo está iluminado. Si el mundo supiera lo que significa Cristo, el amor de Dios mostrado en Cristo a toda la humanidad. Kiko, aquí se cumple esa promesa del Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida en abundancia que empieza ya desde este vivir, no solamente el día que lleguemos a la patria celestial, sino este vivir acá. Yo te tengo un par de preguntas, porque contigo ha sido una de las entrevistas más fáciles que he tenido. No he tenido que preguntarte, tú has ido contestando solo a las preguntas que yo pensaba hacerte, así que te agradezco y le agradezco al Espíritu Santo que pues, te ha dado esa humildad de compartir tu vida personal y este caminar tuyo en la fe y lo que Dios ha levantado a través de esto. ¿Qué pasó con aquella matrona? La gitana aquella, la que se levantó con todas, ¿logró abrirse al Señor? No lo sé, porque su hijo es el que está en el camino, que tiene 13 hijos. El hijo era el de los 13. El hijo. Ella se fue a otra zona en Valencia, no sé qué habría sido de su vida, más o menos, porque esa era otra zona de Barracas. Su hijo, el que está en el camino, y fue el primer responsable de la comunidad de allí de las Barracas. Hoy estuvo en familia en misión en los pueblos jóvenes en Perú, en Lima. Algo fantástico. Seguro que el Señor la tocó, y tú no lo llegaste a ver, pero seguro que le llegó también. Lo importante es que muchos de las Barracas se convirtieron a Jesucristo. Su conversión fue verdaderamente impresionante. Una persona que allí entre los pobres veía aquella comunidad, se tocaba el Espíritu Santo. Se quedaba uno impresionadísimo. Porque, por ejemplo, nosotros celebrábamos la Eucaristía, me acuerdo, te pongo otra anécdota. Me encantan. De un gitano. ¿No? Y nosotros solamente permitíamos que se sentaran, que comulgaran. Teníamos una Eucaristía con toda la renovación litúrgica, con el pan ácimo, forma de pan, con las 2 especies, el morcillo nos había dejado. Y se sentaban a comulgar. Y no dejábamos que comulgasen los que todavía no habían asistido a un proceso de catequesis, digamos así, porque ahí había de todo. Había un gitano que venía con su mujer y se ponían de pie, nos veían sentados allí en la mesa todos. Y cuando nos dábamos la paz, el signo de la paz, le fui a dar la paz a él también, aunque era un espectador, y me dice: no, yo no resisto más. La próxima vez me siento allí, me siento con vosotros. Me siento en la Eucaristía, nos hacíamos sentados allí. La Eucaristía, pues era allí en la barraca, entre los pobres. ¿Sabe lo que significaba para él sentarse? Al otro día viene todo contento con su mujer y traía un montón de cosas. Hoy me siento con vosotros. ¿Y por qué? Toma. Y me da todo lo que había robado. Había entendido que para sentarse había que no robar más. Oye, otro saqueo. Otro todo saqueo. Lo que había robado. Devolver. ¿Entiendes? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Y le mandé a confesarse, que hacía años que no se confesaba, no sé si había hecho la primera comunión, ¿entiendes? Y se sentó feliz de poder comulgar el cuerpo del Señor. Algo maravilloso. Por ejemplo, eran gente espontánea, viva, muy, muy profunda. Había peleas, entonces aquí en un barrio se mataban las familias allí, bando de gitanos. Era muy difícil. Lo que son hoy las afueras de barrios de Caracas, de zonas de violencia, lo mismo.
es lo que más, es lo mismo, gente, pero allí estábamos en aquel ambiente. Por ejemplo, otro joven, otro día, yo me acuerdo que este gitano me trae un grupo de gitanos, ¿no? Y hacía mucho calor y nos sentábamos fuera en el campo, se veía ahí todo el panorama, todo el cielo de Castilla, y sentados ahí como los indios, todos así, en círculo, estamos sentados en círculo, y me dice, háblales de Jesucristo. Digo, ¿pero quieres hablar yo de Jesucristo? ¿Qué manía tienes tú que yo les hable de Jesucristo? Pero si yo he venido aquí y tal. Y yo no sabía qué decir, había un gitano allí así con la tez muy oscura de frente a mí y digo, ¿tú crees en Dios? ¿Tú le hiciste la pregunta? Sí, ¿tú crees en Dios? Y me dice, sí. Digo, ¿por qué? ¿Por qué crees en él? ¿Lo has visto? ¿Cómo es? Alto, fuerte, tiene la barba azul, ¿cómo es Dios? Y no me respondía nada. ¿Pero quién te lo ha dicho? ¿Tu padre? ¿Has ido al colegio? No sabía leer ni escribir nada. Y va y me cuenta un acontecimiento. Dice, yo creo en Dios, porque estando una vez, iba con mi carro, y con mi mujer y 5 hijos, habíamos llegado a un lugar y nos parábamos para comer. Y habíamos descendido todos del carro y había una encina allí debajo para comer. En la encina, y habíamos dejado al niño pequeño en el carro. De pronto viene una nube, una tormenta enorme, se cierra todo el cielo y empiezan a caer unos relámpagos. De pronto un rayo cayó sobre el carro donde estaba mi hijo último. Yo tenía un amor especial. Me puse de rodillas y dije, porque una mano ahí en el cielo. Señor, Dios mío, si tú existes, salva a mi hijo. De rodillas, en vez de salir corriendo a salvar al hijo. Primero se puso de rodillas. Salió corriendo, todo el carro estaba incendiado, el niño estaba allí vivo, sin llorar, un milagro. Y él decía, estaba vivo, Dios me había escuchado, Dios existe. Ya pueden decir los curas que Dios no existe, Dios existe, decía. Pero ahí este hombre me dio una clave, porque todo este libro, la Escritura, está lleno de acontecimientos donde Dios interviene en este libro. La palabra de Dios. La palabra de Dios no son más que racontar acontecimientos de Dios. Entonces, esta es una catequesis que hacemos en la parroquia. Si tú vienes a una catequesis del camino neocatedral, el catequista te pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Y te pregunta, pero tú tienes un acontecimiento donde has visto que Dios existe porque te ayudó. Y mucha gente no lo tiene. Tiene unas ideas teóricas de Dios. De pronto tiene una fe débilísima. No sabe que Dios incide, actúa y salva a los hombres. Eso es otro acontecimiento, cómo se ha fraguado estas catequesis que hoy se están extendiendo en todas las parroquias, por todo el mundo, y que el Papa ha aprobado con los estatutos. Esa iba a ser mi segunda pregunta, voy a una anterior. En este momento, Kiko, nos están viendo y escuchando millones de personas por tantas partes. Qué hermosísima Biblia, por cierto, la portada, ¿eh? Sí. Yo te vi desde que entraste con tu palabra de Dios y yo sé lo que significa para ti, para todos nosotros. Una persona que nos está viendo en Perú o nos está viendo aquí mismo en España o nos está viendo en cualquier parte de América o aquí de Europa y se ha interesado muchísimo por esto que tú has compartido, esta visión, este caminar, empezar a buscar a Cristo. ¿Qué puede hacer en su ciudad? ¿Cómo puede encontrarse con el camino neocatecumenal alguien que no sabe nada del camino? Mira, lo más importante de todo es, yo pienso que la Virgen que ha inspirado este camino, en el fondo, lo más importante es la gracia más grande, es dar al hombre la posibilidad de vivir su fe en una comunidad. Eso es una cosa tan inmensa. O sea, hemos vivido la fe en la cristiandad, la misa el domingo, ¿no? Pero en el fondo la gente iba a misa, hacía los sacramentos, pero no tiene una comunidad concreta. Una comunidad de hermanos, de 50, 40 hermanos, que se quieran. Jesucristo ha dicho, amaos como yo os he amado. En este amor, entonces, ¿qué es lo que hace el camino en una parroquia? Hoy, a nuestro lado, hay mucha gente secularizada, ¿verdad? O sea, que quiere decir secularizado que la vida moderna le ha hecho perder el sentido de lo sacro, de lo sagrado. Las cosas religiosas no le dicen nada. Mundanizado. Lo religioso no le dice nada. Nada. No, entran en las iglesias como los japoneses haciendo fotografías. Sí. Ni el cura le dice nada. Entonces, la pastoral que se hace normalmente en una parroquia, las misas, las catequesis, es para gente religiosa, pero no sirven para un secularizado, para un hombre moderno, secularizado, medio ateo, socialista, etcétera, ¿no? Esos signos religiosos no sirven. Hacía falta un signo, y yo pregunto, ¿hay un signo que llame a la fe a un hombre moderno secularizado? Sí, dice Jesucristo, amaos como yo os he amado. Y en este amor, ese hombre ateo conocerá que sois mis discípulos. Y si vuestro amor es tan fuerte que sois perfectamente uno, ese hombre creerá
Todas las parroquias de América tiene el deber el párroco de evangelizar a los secularizados. Correcto. ¿No? Pero si esa pastoral que lleva la parroquia no sirve para los alejados de la iglesia, para los secularizados, habrá que también evangelizarlos. ¿Cómo? Pues fundando en las parroquias una comunidad cristiana que dé ese signo, como yo os he amado. Cristo nos ha amado en la dimensión de la cruz, ¿no? Me parece. Bueno, Cristo nos ha amado en la dimensión de la cruz. Lo tengo aquí. Espera un momento. Espero que no te la haya llevado por ahí No, alguien como, me he dejado la cruz como reliquia. Bueno, iba a decir, nos ha amado en esta dimensión, ¿no? La dimensión de la cruz. ¿Qué significa que Cristo nos ame en la dimensión de la cruz? O sea, que nos amemos como Él nos amó. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. No sé si tú has visto muchos cristianos que aman a sus enemigos. El concilio ha dicho que la iglesia tiene que ser un sacramento de salvación. O sea, es decir, un sacramento es una cosa que se ve. Quiere decir que nuestra fe tiene que crecer hasta el punto de que se vea la fe de los cristianos, como yo os he amado. Entonces el camino en la parroquia intenta, a través de un proceso de catequesis, de recorrer el bautismo, de hacer crecer la fe de los bautizados, para que su fe llegue al punto de que nos amemos en una comunidad, de tal forma que este amor sea un signo para los secularizados. Por ejemplo, en Roma tenemos 100 parroquias, 500 comunidades, llenos de alejados de la fe. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene toda esta gente a las catequesis? Todos han visto el signo de la unidad y el testimonio. El grito de esa primitiva, mirad cómo se aman, vuelve a aparecer en el mundo moderno, secularizado. O sea, vivir la fe en una comunidad cristiana es algo maravilloso. No hay pobres, no hay ricos, nos ayudamos unos a otros. No hay clases sociales, aquí entra todo el mundo, negros, blancos, chinos, mujeres de servicio, con ingenieros. Los jóvenes, estamos juntos, no es una pastoral parcializada a los jóvenes, no, la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, comunidad cristiana. Entonces, las parroquias abrimos un proceso de educación a la fe en una comunidad. Después hacemos una segunda comunidad, una tercera, y la parroquia se va transformando en comunidad de comunidades. Hay parroquias que tienen 30 comunidades, 15, todas en proceso, todos con el mismo espíritu, todos tienen sus catequistas. Hay una comunión total entre los hermanos. O sea que realmente es una forma de evangelizar al mundo moderno. Sí. Ahora, yo soy Juan Pérez y en mi parroquia no hay camino neocatecumenal. ¿Qué puedo hacer? Pues le dices al párroco, ¿por qué no abre usted el camino neocatecumenal? Llama a los catequistas. Para empezar necesitamos primero que el obispo, no hacemos nada sin el obispo. Si el obispo se da cuenta que esto es un carisma, un don del Señor para ayudar a la Iglesia en esta forma moderna, entonces nosotros muchas veces mandamos un equipo que habla con los párrocos. El párroco dice que él quiere empezar y se empieza en una parroquia que se llama catequesis de adultos, podemos llamarle catequesis o camino neocatecumenal, se anuncia en las misas que se va a comenzar una catequesis y la gente que quiere viene. Y viene a unas catequesis donde hay una persona como yo, un laico, con un equipo, normalmente en el equipo hay un sacerdote, y anunciamos este querigma, la noticia, esperando que anunciando la noticia de que Cristo ama, la gente que escucha, Dios, Cristo que está resucitado, les envía el Espíritu Santo, porque la fe viene por la predicación. Y si se adhieren a la predicación, experimentan, mientras escuchan, experimentan el Espíritu Santo, vienen ellos, realmente, y su vida se transforma, poco a poco se va transformando. Tenemos miles y miles de jóvenes, es algo impresionante. En la comunidad cristiana se está salvando la familia. Hoy la familia es muy difícil. La gran amenaza del mundo moderno es el demonio contra la familia. Está desestructurando, se está en Europa desestructurando la sociedad, destruyendo la familia. Todo lleno de abortos, de divorcios, está todo estructurado. Entonces, las familias, una familia que tiene una comunidad cristiana, que se quieren, se ayudan. Si el matrimonio está en crisis, todos los hermanos rezan, se levantan por la noche a rezar, le ayudan, llaman a los catequistas. Así que no tenemos gente que se divorcia ni que se separa en el camino. Bendito se salvan todos. Y luego, y como están muy contentos, se abren a la vida. Tenemos el promedio de hijos más alto del mundo, 5 por familia. Lo cual quiere decir que la mayor cantidad tienen 8, 9, 10 hijos. Algo importante en una Europa que está yendo hacia la apostasía y que tiene un nivel 0 de natalidad, que es algo verdaderamente impresionante. Y el camino abre esta vía para que esto se revierta en una manera. Claro. Kiko, he abusado de tu tiempo. Sí. Muy bien. He abusado de tu tiempo. Te tengo solamente un último comentario antes de que cerremos.
Hace muy poquito, el camino neocatecumenal ha recibido la aprobación oficial, final de Roma. ¿Nos puedes en un minuto simplemente decir qué ha pasado en esta fecha tan importante para todos los neocatecúmenos en todo el mundo? Ha sido algo maravilloso, porque en el fondo son 5 años de trabajo con la Santa Sede. En el fondo la gente nos ve como un movimiento, como una congregación religiosa, como un movimiento, como una asociación de laicos. No saben qué éramos. Nosotros hemos dicho, no, no somos un movimiento, no somos una iniciación cristiana. Desde el punto de vista jurídico, esto es una novedad, porque el nuevo derecho canónico habla de asociaciones privadas o públicas. Nosotros hemos batallado para que se nos reconozca lo que realmente somos, porque si somos una congregación, entonces el catecumenado, toda la iniciación cristiana parece que es para entrar en la asociación. Entonces decimos, no, el bautismo no es una asociación. Queremos revivir el bautismo. Las comunidades cristianas de la parroquia son de la parroquia, no son de una asociación. Son cristianos de la parroquia. No queremos hacer una iglesia más perfecta que la otra. Cristianos de clase A y cristianos de clase B. Son unos cristianos que reviven su bautismo porque es necesario anunciar el evangelio a los alejados de la iglesia. Eso ha sido una batalla importantísima. El Papa nos ha reconocido a la Santa Sede como una iniciación cristiana, como un catecumenado postbautismal. Es la primera vez en la historia de la Iglesia. Los canonistas de todo el mundo nos han felicitado. Han dicho que la Iglesia ha hecho un paso hacia adelante. Importantísimo ha sido esto. O sea que por eso estamos muy agradecidos. La Iglesia ha sido una madre para nosotros. Estamos muy contentos de que nos ha respetado realmente lo que nosotros somos. O sea, se ha dado cuenta de que no somos... Con esto no quiere decir que seamos mejores que el Opus Dei o que otra cosa, todo lo contrario, es algo maravilloso la Iglesia, pero somos distintos, somos una iniciación cristiana. Termino diciendo una cosa, cuando el Papa nos recibió la primera vez en Castel Gandolfo, nos invitó a la misa, nosotros solos, el equipo Carmen, el Padre Mario y yo, que somos el equipo responsable del camino neocatecumenal. Hicimos la misa juntos y después él se queda rezando delante del Santísimo unos segundos, ¿no?, dando gracias por la misa. Y nosotros estábamos esperando fuera, en el pasillo, esperando a que acabara. Cuando terminó, se levantó y vino hacia nosotros. Y nos dijo que durante la misa, pensando en nosotros, había visto delante de él bautismo, catecumenado, no, ateísmo, bautismo catecumenado. Lo cual yo me quedé sorprendido, porque el catecumenado es anterior al bautismo, en la Iglesia. No, él había dicho bien. Ateísmo, él viene de Polonia. Ateísmo, bautismo, catecumenado. Yo no lo entendía. Después, más tarde, visitando las parroquias de Roma, en una parroquia dijo, yo no sé si Kiko Altro ha pensado, ¿dónde estaba la fuerza de la iglesia primitiva? ¿Y dónde está la debilidad de nuestra iglesia, hoy mucho más numerosa? Y ha encontrado respuesta en la palabra catecumenado. O sea que el Papa, que es un filósofo de la fenomenológico, de la fenomenología de Husserl, él se ha dado cuenta que la Polonia, que estaba toda bautizada, frente al ateísmo marxista, los bautizados se han hecho comunistas. Han visto que su bautismo necesitaba un catecumenado postbautismal. Ateísmo, bautismo, catecumenado. Por eso se ha entendido tanto Juan Pablo II. Lo había ya pensado él antes, y cuando nos encontró a nosotros en la iglesia, dio gracias a Dios porque Dios venía a responder. Se dio cuenta que el bautismo de muchos cristianos hoy, frente a la agresión del mundo moderno, frente a la televisión, frente a la pornografía, frente a la violencia, frente al ateísmo moderno, frente a las filosofías, necesita ser reforzado el bautismo de los cristianos. Por eso, entonces la Iglesia ha reconocido un catecumenado postbautismal. ¿Qué es el camino neocatecumenal? Un catecumenado postbautismal. Mucha gente tiene... ¿Y cómo tiene este neocatecumenado? ¿Qué imagen tiene? ¿Qué imagen tiene? Pues la familia de Nazaret, porque el Verbo de Dios, la palabra del Padre, el Hijo único del Padre, el Verbo de Dios, ha necesitado, cuando se ha hecho hombre, nace como un niño chiquitín, pero solamente como adulto cumplirá su misión. Y para hacerse adulto, ¿qué ha necesitado? Una familia para que se haga adulto. Hoy mucha gente que ha recibido el bautismo, ha recibido una catequesis de primera comunión, está como raquítico su bautismo. Necesita una comunidad cristiana que, como la familia de Nazaret, su bautismo crezca hasta hacerse adulto. Y como adulto, cristiano, adulto, sabe responder a los desafíos del mundo moderno. Kiko, Ya. ¿qué te puedo decir? Pues gracias por tu amor, amada Gracias a Angélica, vosotros, gracias a vosotros. que he tenido la oportunidad de
oír y millones de personas compartir contigo, que creo que es tu primera entrevista o algo así. Sí. O sea que estamos haciendo un poco de historia. Pero creo que has hecho un bien inmenso con compartir, sacrificarte un poco más en este día arduo que has tenido. Yo te lo puedo decir en nombre del Señor, de la Iglesia, de Madre Angélica, de WTN y millones de personas. Kiko, muchísimas gracias. Que reces por mí, que reces por mí. Y tú por nosotros, por todos los que hemos hoy escuchado. Que necesitamos tus que palabras. recéis por mí. Ojalá Dios me conceda en un futuro otra oportunidad de compartir contigo, como lo hemos hecho esta Muy noche. bien. Así que ahí te dejo la propuesta para un futuro programa contigo. Y que Lo que Dios quiera. Dios quiere, hoy pasó lo que Dios quería. Exacto. Kiko, que Dios te bendiga. A ustedes, pues, ¿qué les puedo decir? Hoy hemos tenido un super banquete, ¿verdad? Así es que denle gracias a Dios por Kiko, por Carmen, por el Padre, por esta gente que ha sido tan fiel a responderle al Señor a esta iniciativa de traer a la iglesia del siglo XXI este camino neocatecumenal. Ojalá usted haya hoy recibido esa bendición de Dios y ore mucho por Kiko, por Carmen, por el Padre, por la dirigencia, para que sigan siendo tan dóciles como lo han sido, a moverse en el viento del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.